Buenas tardes, vamos a continuar con el programa ahora con esta presentación de este libro, La no repetición de la victimización y la reparación del daño hacia una justicia restaurativa. Y bueno, me acompaña aquí en la mesa una de las autoras también de este libro, la maestra Carla Patricia Rivero González, y para comentar la obra pues nos acompaña también Erika Cornelio y Paola Angulo, quienes les agradecemos el haberse tomado el tiempo para revisar esta obra y hacernos los comentarios, que también pues es un trabajo entre antropológico y multidisciplinario, porque bueno, finalmente fue a través de la Comisión de Víctimas que se pudo también realizar en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo esta investigación que recopila historias de vida sobre la situación que viven diferentes personas, tanto hombres como mujeres, en nuestro estado de Quintana Roo, tratando de buscar alternativas para justamente obtener una justicia restaurativa. Pues le voy a dar la palabra, no sé, en el orden. Adelante. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Erika Cornelio, soy activista, defensora de derechos humanos y muy contenta de acompañar al doctor Manuel Buenrostro, porque de verdad es un honor. Desde hace mucho tiempo hemos coincidido, ya alrededor de unos cuantos añitos, en poder estar platicando de estos trabajos que él estaba realizando, pero también sumarme a su causa, la causa aquí al interior de la universidad, que ha sido constante, sobre todo en poner en la agenda los temas que nos preocupan, sobre todo a las mujeres. Como activista y como defensora de derechos humanos, quiero decirles que este trabajo es un trabajo muy bueno, en donde no estoy solamente hablando de la obra, sino el trabajo del doctor Manuel, que verdaderamente su compromiso lo ha llevado no solamente al trabajo de investigación científica, que es lo que se ve reflejado en este documento, sino también al trabajo con las instituciones, que para mí justamente desde esta acción o desde el contexto en el que yo me ubico es fundamental. Este trabajo con las instituciones muchas veces es lo que menos se realiza desde la parte académica y esa vinculación con las instituciones, pero en este caso con el doctor lo he observado en estos años en los que hemos logrado coincidir, especialmente con una institución que es fundamental para la defensa y protección de los derechos humanos. En este caso, la Comisión de Atención a Víctimas, que en su momento, y además estoy muy orgullosa justamente de decirlo y de haber trabajado con ella, mi amiga Carla Rivero, a quien de verdad le reconozco todo el trabajo que realizó en esta institución en el momento en que ella estuvo liderando este espacio. Nosotras como activistas siempre reconocimos en ella un liderazgo sustantivo, sobre todo para el logro y la defensa y protección de los derechos humanos, sobre todo en los momentos más dinámicos, más complejos, en los que las mujeres defensoras de derechos humanos estuvimos. Ahí estuvo Carla Rivero, y quiero decirles que es una mujer muy talentosa, que con su trabajo logró justamente tender esos puentes necesarios con la sociedad civil organizada, con las mujeres defensoras de derechos humanos, sobre todo por el tema de la criminalización de la que hemos sido objeto a lo largo de muchos años. Y cuando tienes instituciones, sobre todo lideradas con mujeres comprometidas, con enfoque de derechos humanos, feministas, y que conocen las causas de fondo que originan las condiciones de desigualdad y sobre todo las violencias a las que somos sometidas las mujeres, bueno, qué mejor que ese trabajo haya sido liderado en su momento por la maestra Carla Rivero. Muchas gracias, maestra. Y a mi amiga Paola, gracias. Hemos coincidido tanto tiempo juntas. Después de Las Mujeres Hablan Claro, todavía nos seguimos extrañando. Las Mujeres Hablan Claro es un programa de radio en el que seguíamos haciendo activismo, aunque Paola es comunicadora también, pero ella hace activismo de esa manera, y de verdad que puedo decirlo. Hemos coincidido justamente en esos trabajos, haciendo conciencia y sobre todo en esos debates intensos que de repente habíamos tenido en este programa, que durante casi 3 o 4 años estuvimos, 4 años estuvimos en la radio, y que también nos permitió llevar estas voces. Ahí tuvimos de invitado al doctor también, participando, presentándonos esta obra, y con ello también comprometiéndonos a su difusión, porque luego sucede que las obras se quedan en la investigación, se quedan quizás en los libreros, en las bibliotecas, pero muchas veces, y lo más sustantivo es que lleguen
y que llegue a la ciudadanía, y sobre todo a las mujeres que lo requieren, sobre todo para observar los derechos que ellas tienen y cómo exigirlos. Una de nuestras grandes luchas justamente es cómo hacer llegar la información a tantas mujeres que todos los días observamos nosotros en las grandes marchas que hemos realizado cada año, en los 8 de marzo, el 28 de septiembre que vamos a tener en esta ocasión, el 25 de noviembre, que tenemos constantes marchas donde visibilizamos el trabajo y sobre todo la exigencia de derechos. Qué mejor que con estos documentos, sobre todo con esta investigación tan exhaustiva que se realiza en temas que nos preocupan. Y esto, ahora sí, entrando en materia, hablando de este libro, que a mí me parece un libro con todos los elementos tan sustantivos, que sobre todo quienes en algún momento han vivido algún tipo de violación a sus derechos humanos, no hay mejor herramienta que este libro que nos indica esa ruta y sobre todo las experiencias de mujeres que han vivido esas violaciones a derechos humanos, no solamente ellas como víctimas directas, sino también sus familiares, sus cercanos, que son las víctimas indirectas de estas constantes violaciones a derechos humanos que el Estado, pues desgraciadamente, hemos observado que constantemente y sistemáticamente realiza en contra de muchas mujeres, sobre todo, y voy a hablar desde las mujeres. En ese sentido, esta obra me parece, pues primero, no solo el planteamiento del concepto de la no repetición, de la victimización como un elemento fundamental a lo largo de toda la obra, es un elemento sustantivo, porque lo primero que hay que entender es a qué le llamamos no repetición de la revictimización. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y me parece que el doctor Buenrostro hace un análisis perfectamente profundo y que nos pone con claridad y sencillez también, porque me parece que es una obra que cualquiera puede entender, que cualquiera que revise estos documentos puede ser cercana. Es una información básicamente que nos ayuda a entender a qué le llamamos justamente la no repetición de la victimización. Y por otra parte, ¿cuáles son esas medidas que desde las instituciones se pueden atender para justamente no revictimizar, no repetir estas victimizaciones que se hacen hacia quienes son las víctimas directas o víctimas indirectas de estos casos de violación de derechos humanos? Me parece que en lo sustantivo, este es un elemento fundamental de la obra que atraviesa no solamente en los casos que él presenta uno a uno, en los casos de estudiantes, en los casos de mujeres víctimas de feminicidio. Me parece que los casos que también él hace e instrumenta a través de estas entrevistas que realiza hacen reflejo de un documento realmente elemental para quien quiera revisar, sobre todo, y quiera darle seguimiento a casos que están constantemente invisibilizados al interior de las instituciones. En su momento, cuando él, y aquí lo refleja también en su investigación, realizó la investigación y pudo entrevistar en ese entonces a nuestra amiga Carla Rivero, que les digo, siempre ha sido una comprometida con los derechos humanos, me parece que también reflejó la importancia de lo que es, en este caso, la Comisión de Atención a Víctimas. Una comisión que hoy en día, y yo aquí lo puedo poner ahora tiene unos retos tan profundos, porque en su momento, finalmente la Comisión de Atención a Víctimas fue fundamental en casos como, por ejemplo, el 9N. Ustedes recordarán lo que ocurrió con las víctimas del 9N y todo el tema tan terrible que tuvo que ver con la intervención del Estado y también el papel de la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, incluso el Congreso del Estado, y que hoy en día, a años de distancia, vemos que hay pocos resultados, sobre todo porque hoy es el momento en el que no observamos, sobre todo quienes hoy se asumen como víctimas de ese atentado, pues no encuentran esta reparación integral del daño, que es fundamental, ¿no? En ese sentido, me parece que ahora, en estos momentos, en el contexto en el que hablo, en estos años ya después de un cambio de administración y también de un cambio de liderazgo en esta institución, pues vemos que hay retos profundos todavía en casos emblemáticos como estos que menciono. Si bien la Comisión de Atención a Víctimas
tiene un elemento fundamental, sobre todo en la atención a quienes viven esta violación de derechos humanos, junto con la Comisión de Derechos Humanos, junto con, en su caso, la Fiscalía incluso, y los jueces y juezas, porque me parece que algo sustantivo que debe de prevalecer siempre es esta coordinación interinstitucional, y bien lo dice el doctor Buenrostro en esta su obra, ¿no? Es necesaria esta vinculación interinstitucional para que se resuelva verdaderamente una aplicación de la reparación integral del daño. Muchas veces, bien lo dice él, se entiende la reparación como esta condena mucho mayor o esta reparación monetaria, pero no se entiende todo el contexto tan complejo en el que implica realmente la reparación integral del daño. Es decir, todos esos elementos que atraviesa una víctima y que requieren de atención, que no solamente se repara con la parte monetaria, ni solamente con la sanción de más años a quien es en este caso el victimario. En ese sentido, creo que me parece fundamental este análisis tan integral, tan profundo que realiza el doctor Buenrostro, y que nos pone en esencia el papel de quienes son las víctimas, es decir, pone en el centro la importancia de la víctima para este trabajo integral que deben de tener las instituciones, ese trabajo que no puede ser desajenado por una parte nada más el papel que le toca a la Comisión de Atención a Víctimas o el papel que le toca en este caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino todo este recorrido tan importante que es fundamental realizarlo. Incluso en los trabajos de reparación simbólica, cuando en su momento, y les voy a poner un ejemplo con el caso del 9N, cuando el caso del 9N se puso esta reparación simbólica que fue esta, ¿cómo le llaman? Una infraestructura. El monumento que se puso, hubo una crítica desde las víctimas del 9N porque no se les, o ellas consideran, o su dicho fue que no hubo este trabajo de diálogo con ellos para realmente entender si esa era la forma y ese era el monumento que ellos consideraban adecuado para su reparación. En ese sentido, el diálogo fundamental que debe de haber entre las instituciones, quienes son las víctimas, quienes realmente tienen el seguimiento y el acompañamiento de las víctimas, pues bueno, debe de ser sustantivo, y bien lo dice el doctor Manuel Buenrostro en este trabajo. Y por último, me voy a no sé si me estoy terminando mis tiempos, pero me parece que otro elemento fundamental, y lo quise platicar aquí con ustedes, es este plan integral de reparación colectiva, justamente que menciona a lo largo, casi en el penúltimo capítulo de esta obra, que me parece que ese plan es fundamental, es elemental. Creo que si lo siguiéramos al pie de la letra tendríamos mejores resultados que los que hoy tenemos, pero me queda claro que hay retos fundamentales no solo en esta administración, sino en el Estado en sí mismo. Las instituciones tienen que saber cuál es el trabajo a seguir para la atención a personas víctimas, no solamente de feminicidios. Él específicamente habla de las víctimas de feminicidio en este caso, pero me parece que todas las violaciones a derechos humanos, si tuvieran una ruta crítica en el cual se pudiera dar atención adecuada desde las diferentes formas de reparación y sobre todo de no revictimización, que es lo sustantivo, pues tendríamos mejores resultados, y sobre todo empezando por el tema de la judicialización de las carpetas. Si el inicio del problema es cuando el ciudadano o la ciudadana, en este caso sea un familiar directo o indirecto, en este caso pone la denuncia y no logra la judicialización de la carpeta, o bueno, ni siquiera llega a este proceso de atención o de la denuncia, entonces algo está pasando con el Estado o con las instituciones para no dar respuesta, o para que el ciudadano no se sienta confiado en hacer este proceso, que es una ruta pues obviamente compleja, ¿no? O sea, sabe el ciudadano que en el momento en que él ponga su denuncia, mucho va a pasar, y mucho de eso que va a pasar puede no resolver lo que ellos están solicitando, y sobre todo justo esta reparación del daño que es necesaria en este caso a favor de las víctimas. Y cuando este recorrido lo imaginan, lo piensan, pues prefieren decir, bueno, el Estado no me va a resolver, el Estado no me va a dar y esta reparación que es necesaria, entonces me quedo inerte y prefiero quedarme sin hacer nada. Y cuando sí lo hace y pasan todos estos procesos de revictimización, entonces dice, es
cierto, o sea, ¿para qué dediqué tanto tiempo de mi vida, tanto tiempo al trabajo, a buscar acceso a la justicia cuando no la pude lograr, ¿no? Entonces, no solo requiere este trabajo comprometido de las instituciones, sino ver a las personas víctimas de algún tipo de delito como seres humanos, a quienes se les debe de entender desde todas estas formas y perspectivas de manera integral. Si no entendemos que son seres humanos que están en condiciones muchas veces de precariedad, si no entendemos que son seres humanos que están en condiciones de alguna condición de vulnerabilidad, pues entonces no estamos viendo desde una perspectiva integral, como bien lo menciona el doctor Buenrostro, de todos estos principios tan fundamentales que debe de seguir justamente este plan integral de reparación colectiva, en este caso en víctimas de feminicidio. Y como lo digo, no solo son las víctimas de feminicidio, sino todas las víctimas que finalmente llegan a una atención desde las instituciones y verdaderamente no encuentran esta respuesta tan importante y tan sustantiva que es necesaria. Y esta escucha tan fundamental, ¿no? ¿Desde dónde me está hablando la víctima? ¿Desde qué contexto me está hablando la víctima? ¿Por qué no solamente la víctima va a entender que se le hizo justicia cuando logren meter a la cárcel al victimario? O sea, ¿por qué no va a ser solamente esa la justicia? Y no solamente va a ser justicia cuando la institución asuma que sí cometió una violación a los derechos humanos y haga esta difusión pública de que yo, institución, cometí una violación a los derechos humanos, y no va a sentir que se le reparó el daño, porque no es suficiente, porque no estamos entendiendo que la víctima no solamente quiere que la institución reconozca que hubo una violación a sus derechos humanos, no solamente quiere que les den más cárcel o más tiempo en la cárcel a alguna persona que fue victimaria, no, quiere todo un proceso, porque además hay bienes inmateriales que no le van a ser reparados de ninguna manera, pero que justamente se tendrán que ver desde otra visión para que verdaderamente, en este caso la víctima, sienta que se le hizo justicia y piense que se le hizo justicia, y haya todo un entramado institucional que haga esto y que tenga verdaderamente el compromiso para que eso se observe de esta manera. Me parece que eso es en lo sustantivo este aporte, y me parece este plan es un gran aporte de que, primero, que lo visibilice el doctor Buenrostro en esta obra, porque de otra manera creo que no sabríamos que existe este plan. Ojalá que aquí mi amiga Carla nos pueda comentar un poquito de este plan a manera ya de profundidad de este programa, porque me parece que si lo conocieran las víctimas, si lo conocieran las instituciones, si se implementara verdaderamente, pues hoy las respuestas o las soluciones a estos problemas que viven las víctimas, que son víctimas de violación de derechos humanos, hoy tendrían un mejor puerto, hoy tendrían una mejor respuesta. Y pues bueno, seguiremos teniendo los retos desde el activismo. Nosotras, en este caso, pertenecemos al Consejo Consultivo ¿sí es Consejo Consultivo? Sí, Consejo Consultivo de la Comisión de Atención a Víctimas, y ahí nos ponemos a dialogar justamente de estas grandes problemáticas. Creo que la Comisión de Atención a Víctimas tiene grandes retos todavía, porque creo que no solamente implica la formación, la capacitación que deben de tener, en este caso, los funcionarios públicos que conforman esta institución y la sensibilidad que deben de tener eso, sino verdaderamente un compromiso real, un cambio de paradigma en las instituciones, desde quienes atienden de manera directa a quienes son las víctimas, y también estos acompañamientos que ellos deben de tener, porque creo, y es así, nosotras que llevamos acompañamientos de mujeres sobre todo que viven algún tipo de violación, es compleja la atención, no es fácil la atención, sobre todo a mujeres que son víctimas de violencia. Por lo tanto, esta preparación debe de ser constante, debe de ser fundamental, pero no puede ser solamente eso, no puede ser solamente la formación. Nosotras siempre les exigimos a las instituciones. El año pasado diagnosticamos a la Fiscalía General del Estado en temas de protección de derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva feminista, y obviamente nos encontramos que la institución y su personal, sobre todo, imagínense, fiscales del Ministerio Público, peritos, policías y demás, a veces no conocían absolutamente nada sobre el tema del enfoque de género. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que ellos, que van a recibir una denuncia de una persona que es víctima de un feminicidio, de una violación, de un acoso sexual, no conozcan estos conceptos, o no conozcan ni siquiera básicamente, por ejemplo, el tema de la violencia digital, cómo instrumentarla?
pues el reto es mayor, ¿no? O sea, el proceso, el tema es que no se resuelve solamente con la formación. El diagnóstico que realizamos lo observamos y se lo entregamos a la Fiscalía, y también hicimos formación y capacitación, pero no es suficiente. Siempre lo hemos dicho, la alerta de violencia de género lo ha dicho constantemente. Todavía a estas alturas, imagínense cuántos feminicidios. El año pasado, que fue 2022, nosotras como colectivas, la colectiva Siempre Unida, que es parte de la red feminista quintanarroense a la que yo pertenezco, estableció que habían 53 feminicidios. Puede que no coincidan con los datos datos oficiales del Estado, pero en ese entonces nosotras ubicamos que habían 53 feminicidios. En este libro incluso se repite el mismo dato en 2021. Entonces, y estos son los datos oficiales porque los tomas desde la CEAVECRO en ese entonces. Luego entonces lo que quiero reflejar es que seguimos teniendo estos casos que son tan importante visibilizarlos y saber que todavía existe esta problemática tan profunda que es la violencia contra las mujeres. No me dejará mentir Carla, el mayor número de víctimas y que acceden justamente a este tema de atención desde la Comisión de Atención a Víctimas son mujeres. Luego entonces la violencia de género es un tema profundo que habrá que atender desde todas las instituciones, no solamente desde el papel de la CEAVECRO, sino desde todas las instituciones que se encarguen de atender a estas víctimas directas y víctimas indirectas, y que es fundamental justamente esa atención. Y con esto concluyo, mi querido maestro, felicidades. Yo de verdad estoy muy agradecida de que me haya permitido revisar su obra, y sobre todo de estos aportes que nos sirven a quienes somos activistas, a defensoras de derechos humanos y en general a todas las personas. Creo que es un documento accesible al que les invito a revisarlo y a leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tus palabras. Y bueno, nada más a aclarar que también Carla participa como autora. Entonces, este trabajo es de ambos, ¿no? Sin ella no hubiera sido posible. Le damos la palabra a Paola. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carla. Erika, siempre es un placer y un privilegio el poder platicar sobre estos temas. Y una obra como esta, yo agradezco una vez más y públicamente la invitación de obligarme a leerlo, porque si bien es cierto, sí entrevistamos y platicamos con respecto al tema, pero el poder recorrer esos 12 capítulos en donde en verdad tenemos la oportunidad a lo largo del 6º capítulo con sus extensiones, el poder conocer testimonios de víctimas que han padecido problemáticas distintas que han sido reflejadas en esta obra, te dan una visión de cuál es la realidad que puede experimentar una persona que desafortunadamente transita sobre una condición de violencia, en donde ha sido omitidos todos sus derechos, y que esta condición de rezago por la falta de preparación en la atención en las instituciones y muchos otros ejemplos que quizá conforman esta condición y este escenario, revictimizan a las personas de forma constante. Sin embargo, toda esta reflexión, repito, que invita el libro y que, como compartía Erika hace un momento, es una escritura muy, muy ágil, muy sencilla, que nos permite a cualquiera el poder comprender y dimensionar la condición desafortunada que puede experimentar un ser humano cuando intenta reclamar sus derechos, cuando intenta hacer válida su voz, y cuando intenta en el proceso a través de las instituciones públicas hacer la respuesta a esas peticiones, ¿no? El acceso a la justicia y el acceso a la eliminación de problemáticas sociales que nos afectan a todas y a todos de una u otra forma. Decía yo que esto creo que llega en un momento súper oportuno, porque estamos al final del día inmersos en una institución de educación superior, y el contacto con ustedes, los jóvenes y las jóvenes, nos debe invitar a una reflexión práctica. Es decir, este libro lo termino de leer y justo empieza desafortunadamente una condición en Puebla que me marcó. Si bien no es un tema de feminicidio, no fue en contra directamente de una mujer, me marcó un poco la condición del escenario social y el entorno social en el que nos encontramos hoy. Esto en Puebla, este ataque violento que llevó a un joven, un estudiante universitario, a estar internado en el hospital y en donde está casi a punto de perder la capacidad visual de uno de sus ojos, simplemente por reclamar sobre un acto violento como lanzarle una cerveza encima a él y a su pareja en un entorno recreativo, en una plaza comercial, en una ciudad desarrollada como lo es Puebla, ¿no?
Sin embargo, la respuesta a esa condición, a esa exigencia de su derecho de no me dañes, no me afectes, no me tires un vaso de una bebida encima, lo llevó a recibir una golpiza que además termina en un hospital, en verdad a punto de perder la capacidad visual de un ojo. Es una condición de violencia que vivimos en este país y que no es ajena al entorno que nosotros tenemos en Chetumal. No es ajena al entorno que podemos identificar en Felipe Carrillo Puerto, donde tenemos campus. No es ajena a una condición social que experimentamos en Cozumel o en Playa del Carmen o la propia ciudad de Cancún, donde también tenemos presencia universitaria con nuestros campus, con ustedes, nuestros estudiantes y por supuesto con todo el cuerpo académico. Eso es un entorno real social que revictimiza a las personas de forma constante. Y el cuestionamiento personal que me arrojó el resultado de haber leído este libro y el entender el nivel de violencia que puede experimentar un ser humano a esta condición de una nota del día, en el día a día. ¿Cuál fue mi reflexión? Que el entorno social en el que nos encontramos es violento, que nos hemos vuelto espectadores de condiciones de violencia en contra de otras personas, en contra de otros seres humanos. Y lo hacemos todos los días de forma sin siquiera consciente, me atrevo a decir, a través incluso de dispositivos dentro de las redes sociales. Somos jueces con respecto a la situación y condición de una persona. Emitimos opinión con respecto al desempeño profesional, personal, artístico, académico de otro ser humano sin mayor responsabilidad. Y justo regreso al tema que les ponía en mesa del ejemplo desafortunado de este joven estudiante de la ciudad de Puebla, porque hay muchísimos videos dentro de las redes sociales que reflejan la condición en tiempo real, que fueron responsables de tomar este video y de captar la situación y condición de violencia en contra de otro ser humano, y que hay videos sin interrupciones, con un pulso perfecto como si fuera un documental, pero no hay una postura de otro ser humano deteniendo el acto violento en contra de otra persona. ¿En dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Y esta obra, que celebro muchísimo, que tanto el doctor Manuel Buenrostro como Carla Rivero, una gran profesionista dedicada al servicio público muchos años atrás, y que tuvo la oportunidad de sentar las bases del desarrollo de esta CEBACRO, de esta comisión de víctimas en el estado de Quintana Roo, me parece que sus aportaciones son fundamentales. La antropología social reflejada desde la parte de investigación y del entender cómo nos comportamos y bajo qué circunstancias comportamos y actuamos de una u otra forma, se ve reflejada en el trabajo que se lleva y guía el doctor Buenrostro a través de esas entrevistas para los testimonios que aquí se narran. La visión y la óptica de la autoridad a través de esta comisión, reflejada por lo que Carla nos explica y que lleva como conclusión, como bien decía Erika, a la presentación y a la apropiación, esa invitación constante de hacer nuestro este plan integral de reparación colectiva en materia particularmente de feminicidios. Creo que nos debe abrir una puerta de conciencia social. Nos debe abrir una puerta en determinar como instituciones educativas qué estamos forjando, qué tipo de educación integral estamos sembrando en nuestras y nuestros jóvenes adolescentes que se están forjando profesionalmente para la vida. Hablamos del reconocimiento de los derechos humanos y de cómo se ha violentado los derechos humanos a través de actos violentos o de delitos. Pero ¿de verdad nuestros estudiantes están siendo partícipes de la conformación de esos derechos humanos? ¿De verdad nuestros estudiantes conocen sobre esos derechos humanos y tienen esa capacidad, sensibilidad y esa conciencia de que podemos estárselos afectando a otras personas en nuestro día a día? A través de un comentario en una red social, en el TikTok, en el Facebook, en el WhatsApp, en el grupo de Instagram. Yo creo que no. Y por eso el libro, repito, me llegó en un momento muy importante en el plano personal y profesional, porque me deja esta invitación abierta a entender la problemática social que vivimos en cuanto al tema del no reconocimiento de los derechos humanos, de esa violencia que vivimos, que promovemos y que si quizá no participamos, somos espectadores. Y las acciones o las omisiones traen consecuencias. Y las consecuencias de nosotros como integrantes de la sociedad debemos
asumirlas, pero también debemos ser una sociedad participativa, responsable y exigente con las autoridades, responsables de darnos todas las condiciones adecuadas para que el delito pueda denunciarse, pueda perseguirse y castigarse. Esta no revictimización involucra muchos aspectos y el entorno social, nosotros, las personas, los integrantes propios de una comunidad, también formamos parte de ese escenario de revictimización. No solamente los escenarios de las instituciones públicas ni las instituciones privadas. Nosotros como integrantes de la sociedad podemos ser partícipes en contra o a favor de una condición de atropellamiento de los derechos humanos. Estos testimonios hablan desde su propio título en cada uno de estos capítulos de condiciones muy particulares de violencia que han experimentado las personas que aquí deciden compartir su historia. Pero la historia del joven de Puebla o la historia de un compañero o compañera que se le critica por su aspecto, por su preferencia sexual, por su preferencia religiosa, por su complexión, por su lenguaje, todas estas acciones discriminatorias pueden convertir a una persona en una víctima, en nuestra víctima, que no necesariamente tiene que ser culminante en un feminicidio o en un delito grave o culposo. Simplemente la decisión de cuál es nuestro comportamiento en nuestro entorno tiene que ser determinante. Y para mí la aventura del libro me lleva a esta invitación de un viaje personal, de entender lo que una persona victimizada transita en procesos de el dejar una constancia formal sobre el delito que desean sea atendido, accesar a la justicia a través de procedimientos y procesos claros y limpios que impidan y eviten a toda costa esa revictimización, pero sobre todo invita a hacer una conciencia individual y particular. Y como institución de educación superior, como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, me parece que queda esta importante decisión de conformar estudiantes integrales en su educación, que no sea netamente el cuidado a esa profesionalización de acuerdo al programa educativo que han elegido, sino hacerlos partícipes de la importancia de respetar los derechos humanos en ellos mismos y en su entorno directo. Este entorno social es fundamental. Como instituciones de educación superior, repito, ¿qué formación integral estamos generando y estamos ofertando? En esta juventud que estamos nosotros siendo corresponsables de su formación profesional, ¿qué valores estamos promoviendo? ¿Qué valores estamos sembrando para poder tener una sociedad lista para una aplicación de un plan integral de reparación colectiva en materia del delito que sea? ¿En dónde estamos parados? ¿Cuál es esta postura que tenemos como institución, como académicos, pero también al plano individual, al plano personal y particular, en donde cada persona debe hacerse responsable de su actuar, pero también de lo que no está haciendo al respecto? Este ejemplo que les compartía, que seguramente más de uno y más de una pudo desafortunadamente ver en tiempo casi real de lo que fue ese acto violento en contra de este estudiante poblano de una universidad privada, es una condición que a mí en particular me asusta muchísimo, porque repito, hay material que graba totalmente de inicio a fin ese ataque violento en contra de esa persona, pero no hay registros audiovisuales de alguien queriendo detener ese acto violento en contra de otro ser humano. Entonces el cuestionamiento de la revictimización parte desde un entorno directo cercano, y la revictimización es hacer que la persona que ha transitado por un acto violento o por un delito reviva esa condición una y otra vez, por falta de justicia, por falta de atención, por falta de seguimiento o simplemente por no verlo, por tener esa actitud invisible ante un acto desafortunado y totalmente reprochable. Entonces yo quiero felicitar muchísimo el trabajo que se expresa en esta obra en 12 capítulos perfectamente bien delineados, pero sobre todo perfectamente bien conectados, que nos permite no solo conocer sobre el testimonio de personas que han desafortunadamente transitado en actos de violencia y que los ha convertido en víctima, sino que también te permite entender las funciones particulares de una institución como lo es la Comisión de Víctimas, te permite entender hacia dónde queremos llegar con este
con esta propuesta final en el capítulo 12º, que es esa apropiación del plan, particularmente hablando del delito de feminicidios. Quintana Roo ocupa hoy por hoy uno de los primeros lugares a nivel nacional de feminicidios en nuestro país. Pero para que existan esas condiciones desafortunadas de violencia y de delito en contra de las mujeres, tenemos que ser conscientes de la parte que formamos y que jugamos como sociedad civil, organizada o no, en este entorno violento. ¿Cuáles son las condiciones que queremos nosotros para el desarrollo de nuestras familias, de nuestro entorno directo e individual? Yo les invito en verdad a que puedan darse esta oportunidad, este regalo de leer una obra como esta, sencilla, clara, puntual, que te permite ponerte en el contexto de alguien que no está en las mismas condiciones de privilegio que nosotros, porque esta es una realidad. Hay que entender la realidad del entorno en que vivimos, partiendo de asumir cuál es el papel que nos toca a nosotros por individual, experimentar y desarrollar dentro de esa sociedad. Muchísimas gracias, mis felicitaciones, doctor Manuel, mis felicitaciones, querida Carla, y muchas gracias, muchachos, y sobre todo gracias a congresos como este de antropología, que es su 10º año consecutivo, en el que se nos da la invitación de participar, y muchas felicidades a la división académica por ello, y muchas gracias a todos los que lo hacen posible. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Llevan una jornada larga. Sé que comenzaron muy temprano y que son varios días de conversaciones que se van estableciendo y otras que continúan, y tal vez algunas que se van cerrando. Y justo de eso se trata el libro, de una conversación que busca tender un puente entre lo que hace la Universidad de Quintana Roo, específicamente en el tema de antropología, y lo que hacemos quienes estamos en el servicio público. Yo agradezco a la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en sus momentos, la autónoma lo sigo añadiendo de manera más consciente, pero siendo egresada de esta casa de estudios me siento orgullosa de poder trabajar de manera conjunta con el doctor Manuel Buenrostro, a quien también agradezco que desde hace más de una década, doctor, que estamos conversando acerca de los derechos humanos y cómo se aplican en la vida diaria y cómo las instituciones podemos apoyarnos en la academia, en la investigación, para poder mejorar nuestro desempeño en el mismo. Gracias a Erika y a Paola por esta presentación, gracias por su cariño. Sé que hay detrás de esas palabras mucho cariño por lo que hemos compartido, y les agradezco mucho el que se hayan dado tiempo para la lectura de esta obra, porque esa es la otra conversación que queremos propiciar. Queremos iniciar una conversación con la comunidad, porque el trabajo se da en dos dimensiones, en lo individual y en lo colectivo. Cuando revisamos las medidas de reparación integral, que son 5 previstas por la norma, una de ellas en particular, y es en donde se enfoca el análisis de estos casos, 5 casos, son 13 capítulos, 5 capítulos destinados a testimonios de quienes han sido víctimas directas e indirectas, porque así lo prevé la norma. No solamente se afecta en lo individual, sino también se afecta en lo colectivo, pero en particular a quienes se toma testimonio es a la familia, que son los que indirectamente reciben un impacto cuando su familiar ha sido víctima de alguna violación a derechos humanos o de un delito, porque también se hablan de dobles calidades, de una doble calidad de víctima. No solamente lo puede ser por el abuso de poder que viene desde el Estado, sino también por otro particular. Y entonces las víctimas, que fueron las personas en situación de víctima, que fueron entrevistadas, también son víctimas de algún delito. Incluso eso es algo que también se aborda en estos 5 capítulos destinados a las personas que se encuentran en esta situación, y otros 3 destinado a testimonio o al parecer de quienes hemos sido servidoras públicas, hemos estado en el servicio público. Yo llevo ya 20 años en el servicio público y la idea era
poder dejar constancia del trabajo que se realiza y que pueda coadyuvar a quienes ahora se encuentran en esta materia y que sepan qué es lo que las víctimas piensan acerca de su situación, qué es lo que servidoras o servidores públicos piensan acerca de su situación, porque fue la década pasada en la que se coloca el tema del seguimiento victimal, las víctimas, derivado de un movimiento nacional por la paz y la justicia y de experiencias en otros países, sobre todo el de Colombia, que va empujando a nivel internacional todo un marco normativo en el que México va llegando tarde. De hecho, es común, si ustedes revisan esta incorporación del enfoque de derechos humanos en nuestra legislación, vamos llegando tarde a las citas. Es organismos internacionales quienes constantemente nos están apurando para poder mantener este respeto a los derechos humanos. Y la CIAVECRO es una política pública que viene a nivel nacional, se crea en el 2016 y como lo dice en el capítulo de la entrevista a una servidora, el 2016 es la 11ª comisión que se crea en una entidad federativa, estamos hablando ya de 7 años. Ahora ya son el 90% de las entidades federativas que tienen una comisión, pero que viene empujado por esta exigencia internacional, por las propias víctimas y sus familias, que a través de este movimiento nacional por la paz y la justicia exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones, que asuma su responsabilidad internacional, porque hemos firmado tratados internacionales en la materia. Entonces el libro aborda una parte de todo ese complejo entramado que hay para la atención de las personas que se encuentran en situación de víctimas. Hablamos de una medida, son 5: rehabilitación, restitución, compensación, no repetición y satisfacción, y la que se aborda a través de esta conversación con quienes han pasado por esta situación, sus familias y servidores públicos, es la de la no repetición. Y como lo dice el subtítulo, hacia una justicia restaurativa, doctor, eso es lo que sigue. Ya tenemos que ponernos a trabajar en ello, porque lo que sigue es justo cómo vamos trabajando, cómo vamos colocando las piezas para lograr que la justicia restaurativa se concrete, vaya consolidándose, incluso vaya iniciando. Tenemos una ley de justicia alternativa en la que hay un apartado específico de cómo lograr este proceso restaurativo que implica no solo esa parte punitiva del Estado que está bajo este modelo tradicional de justicia retributiva, castigando, sino además de decirles, como escuché con el ponente pasado, respecto a esta revisión de las relaciones sociales, cómo la sociedad, que va muy relacionado con lo que tú decías, Paula, cómo se comporta la sociedad ante un fenómeno como el que estamos viviendo. Violencia ha existido desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, pero lo que ahora estamos viviendo con esta exacerbación de las redes sociales, de tener el celular al alcance, de poder grabar en el momento en el que estás viendo una riña y además una golpiza hacia una persona, pues nos lleva a preguntarnos, porque el libro describe, reúne testimonios, tiene un capítulo del estado del arte, un capítulo de reflexión final y otros 2 en donde se aborda el trabajo que la CIAVECRO hizo durante los 6 años en los que estuve a cargo, bueno, de manera muy puntual en la no repetición, pero hay muchas preguntas aún sin responder y muchas que van surgiendo. El asunto es que no nos ganen esas preguntas cuando quienes estamos directamente en el servicio público trabajando podamos nosotros incorporarlo, porque cada vez hay
una mayor exigencia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 8 de cada 10 víctimas son mujeres y la mitad de estas mujeres son menores de 15 años y todas están relacionadas con algún tipo de violencia sexual. Entonces, sí, cómo miramos a la víctima, en qué lugar está, en el centro, está de manera presente y de manera activa, pero eso está en el papel. Cómo logramos, a través de los testimonios nos damos cuenta que no se sienten para nada en el centro, para nada activas y tampoco presentes ante una autoridad que continúa revictimizando ante la negativa y la poca sensibilidad para poder incorporar a su marco cognitivo que ya existen los derechos humanos, pensando pues, en toda la normatividad que hay, todas las capacitaciones que se les otorgan, y entonces cómo comprender y lograr aprender, ¿no? Con H, todo esto que se genera a través de esfuerzos de instituciones y de personas. Entonces, yo estoy muy contenta, sin embargo, ya insatisfecha, porque esto se terminó hace 2 años, se imprimió hace 1 año, fue el trabajo justo cuando la pandemia, que nos costó también un gran esfuerzo que pudiera concluirse, pero estoy insatisfecha porque ahora que lo releo, hay muchas cosas que siguen sobrepasándonos. Y yo celebro esta conversación con la universidad. Me gustaría que el gobierno pudiera acudir más a ustedes para encontrar respuestas o tal vez ampliar las preguntas, porque siguen surgiendo, pero poder escuchar visiones distintas y también poder incorporarlas en el desempeño. Entonces esta conversación debe continuar. Y para finalizar yo les puedo decir que particularmente en el capítulo 12, que ya lo comentaron las presentadoras sobre el plan estatal para la atención de víctimas de feminicidio, fue un trabajo que se realizó con personas expertas en la materia. Se realizaron mesas de trabajo con las víctimas y sus familias, bueno, en este caso víctimas indirectas y el seno familiar, porque son víctimas que han sido asesinadas por su condición de género y condición de mujer. Y también hubo personas expertas que trabajaron directamente con las hijas y con los hijos, porque cuando sucede un caso como estos, el impacto se multiplica por las personas a las que pues dejas en un estado de orfandad, porque antes de este libro también se elaboró el libro Historias de Mujeres Víctimas de Violencia y se conjuntaron, bueno, a través de 12 entrevistas, 12 casos de 12 mujeres y una de ellas víctima de feminicidio. Se entrevistó a la familia, pero vemos cómo el daño es exponencial de acuerdo a las características de las víctimas indirectas. Cuando son niñas, las hijas de las víctimas, cuando son menores de 5 años, cuando pertenecen tienen identidad indígena, ¿no? y se asumen como tal y se encuentran en una situación socioeconómica precaria, y tienen alguna discapacidad, porque también nos ha tocado ver casos en donde hay discapacidad. Entonces es exponencial de acuerdo a la condición de la víctima, de sus familiares, y el daño que también se genera a la sociedad, que uno de los objetivos de esta conversación tiene que ver en cómo restaurar el tejido social para poder pues sobrellevar lo que al día de hoy nos está ocurriendo. Entonces, este plan se hizo de esa manera, se incorporó la visión de las víctimas. Ya no me tocó poder ver concretada la publicación, porque la idea era publicarlo en el periódico oficial del Estado y que este plan pudiera ser obligatorio para las autoridades, porque marca una ruta crítica, como bien decía Erika, de cómo llevar a cabo esta atención.
y ahí se quedan las preguntas, se quedan preguntas sobre los cómo, porque esta es una materia que aún le hace falta aún desarrollarse y poder tener estrategias, un andamiaje todavía muchísimo más específico de cómo logramos que la víctima se coloque en el centro, que esté presente y que tenga un rol activo, porque de alguna forma se lo debemos como sociedad y también vendrá un beneficio para la propia sociedad. Y ejemplos de ellos hay en el mismo país, pero sobre todo en otros países en donde ha pasado la sociedad por situaciones extremas, como la desaparición, que también lo tenemos aquí en México, no lo minimizo, pero en donde, en el caso de Colombia, han habido esfuerzos institucionales muy serios y profesionales de lograr esa justicia restaurativa y transicional. Entonces, esa es la materia pendiente. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente hace falta retomar los trabajos, ponernos a trabajar. Ya pasó la pandemia, ya podemos hacerlo de manera presencial. Algunas víctimas, en la primera obra se invitó a las víctimas a la presentación del libro. Aquí no fue posible porque muchas de ellas tuvieron que emigrar por distintas razones a otras ciudades, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen algún tipo de enfermedad donde requieren medicamentos, dijeron no, pues tenemos que irnos a otra ciudad porque estamos en peligro, ¿no? Entonces creo que un tema que también hay que hacer es, bueno, un objetivo ha sido visibilizar estas situaciones en las instituciones, en la sociedad, porque a veces no se ve, no se ve que existe la violencia o no se percibe como tal, se normaliza, y entonces ese ha sido un reto que también nos ha enfrentado a situaciones donde las instituciones o los victimarios piensan que lo que hicieron fue correcto, ¿no? Y dicen, no hice ningún daño, o así debe de ser, y no reconocen, no terminan de reconocer la violencia que generan en las personas, en las instituciones, en las familias, y los daños colaterales, como decía Carla Patricia, por ejemplo, de los hijos que enfrentan que haya asesinado a su madre, y los efectos psicológicos incluso que tienen que trabajarse para regresar, aproximarse a su condición previa a la victimización, ¿no? Invitarles a leerlo, es de libre acceso, es un libro gratuito que por ser de la universidad pues no se puede vender, así que está al alcance de todas y todos. Ahorita repartiremos hasta donde alcancen la obra, y si no, pues está el QR y la página de internet en la parte posterior de la obra, para que también se pueda bajar en PDF y pues se pueda revisar, y por supuesto también cuestionar, si fuera el caso, algunos de los planteamientos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos, y vamos a continuar en la tarde con el programa de este seminario internacional de antropología desde la frontera sur, 10º Congreso Internacional, y bueno, lo esperamos. Ahí está el programa, algunos lo tienen a la mano, y si no, pues también está en la página de la universidad. Muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo, y pues buenas tardes. Buenas tardes.